hay algo que realmente no vemos. A veces la realidad parece un reflejo borroso de algo más profundo, algo que se esconde detrás de las formas, las luces y los sonidos. Nos acostumbramos a creer que lo visible es lo verdadero, pero ¿y si lo que no percibimos es lo que realmente sostiene todo? Muchas veces lo ignoramos porque no encaja, porque nuestra mente lo rechaza. Pero en el fondo, una parte de nosotros sabe que está ahí, esperando a que miremos más allá. Presta mucha atención, porque lo que estás a punto de escuchar es algo real, algo que ocurrió no hace mucho tiempo. Es una historia envuelta en misterio, de esas que pocos se atreven a contar, pero que merece ser conocida. Lo que sucedió cambió la forma en que muchos miran la realidad, y quizá, cuando termines de oírla, también cambie la tuya. Así que ponte cómodo y mantén los ojos bien abiertos, porque esta historia no puede ser olvidada. La familia Hernández cenaba como cualquier otra noche. El sonido de los cubiertos golpeando los platos, el aroma del arroz con pollo recién hecho, la televisión murmurando en el fondo. Todo parecía normal, hasta que el teléfono de Mateo volvió a iluminar la mesa. Otra vez, el mismo video. Sí, ese video que ya había visto al menos 5 veces, aunque jurara que era solo curiosidad. En la pantalla, una mujer en un aeropuerto se veía perdida, desorientada, mirando a su alrededor como si el mundo hubiera cambiado mientras ella dormía. Mateo no podía apartar la vista. «Es impresionante», murmuró. «Nadie ha podido explicar esto». Diego, el más pequeño, tenía solo 4 años. Comía despacio, aplastando los granos de arroz con el tenedor. Pero cuando el video volvió a reproducirse, se quedó quieto, como si algo dentro de él se hubiera detenido también. Sus ojos, grandes y oscuros, se fijaron en la mujer del teléfono. No pestañeó, ni una vez. Mateo lo notó y sonrió, creyendo que su hijo solo imitaba su interés. Pero no, Diego no miraba por curiosidad, miraba como quien recuerda algo que no debería recordar. La mujer del video balbuceaba entre lágrimas. Decía no saber dónde estaba, que el aeropuerto había cambiado, que su pasaporte no servía, que su ciudad ya no existía, que su familia debía estar esperándola en casa. Pero cuando mencionó el año 1347, los oficiales intercambiaron miradas incómodas. En las redes la historia se volvió viral. Algunos decían que era una broma elaborada, otros un experimento social. Pero Diego no se movía. Tenía la mirada fija, el cuerpo rígido, como si las palabras de esa mujer hubiesen despertado algo en él. «Papá», dijo por fin, con una voz tan suave que apenas se oyó sobre el ruido de los cubiertos. «Ella no sabe». Mateo soltó una risa corta, nerviosa. «¿No sabe qué, campeón? ¿Dónde está?» Diego negó lentamente con la cabeza. «No, papá. Ella no sabe cuándo está». Carmen levantó la vista del plato. Había algo en el tono del niño que la hizo sentir fría, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Mateo trató de reírlo, pero Diego siguió mirando la pantalla. «Mira sus ojos», susurró, apuntando con el dedo. «Está buscando algo que ya no está ahí, algo que perdió hace mucho». El silencio cayó sobre la mesa, espeso, incómodo. Solo se oía el video repitiéndose una vez más, la mujer gritando que su casa estaba en la villa, que debía volver antes de que llegara la peste. Carmen tragó saliva. «Diego, ¿por qué dices eso?», preguntó con cuidado, como quien teme la respuesta. El niño se encogió de hombros. «Porque yo ya vi ese lugar», murmuró, sin apartar la vista del teléfono. «Y yo también estuve ahí, hace mucho tiempo. ¿Alguna vez un niño te ha dicho algo que te hizo dudar de lo real? No un juego, no una fantasía, algo tan preciso, tan fuera de lugar, que por un segundo sentiste que el mundo se inclinaba un poco. Si alguna vez te ha pasado, escríbelo en los comentarios. Te sorprenderá descubrir que el caso que estás a punto de conocer no es un hecho aislado, hay muchos más. Historias de niños, de personas comunes, que aseguran haber visto o recordado algo que no debería existir. Mateo no sabía si reír o levantarse de la mesa. Diego seguía hablando con esa calma inquietante que no pertenecía a un niño de 4 años. Tenía los codos sobre la mesa
las manos limpias, la mirada baja. No sabe que pasaron muchos años, dijo. Por eso está confundida, por eso no entiende las cosas del aeropuerto. Es como cuando te despiertas y piensas que es de mañana, pero ya es de noche. Solo que para ella son muchos años. Mateo intentó encontrar alguna lógica en esas palabras, pero solo halló un vacío extraño, una sensación pegajosa en la nuca. Carmen apretó su servilleta. El reloj de la pared marcó un tic-tac demasiado fuerte. ¿Cómo sabes eso, Diego?, preguntó Mateo, con voz que quiso sonar firme, pero salió temblorosa. El niño alzó la vista despacio. Sus ojos parecían más oscuros, como si reflejaran algo que nadie más veía. «Porque ella me lo dijo», susurró. Y en la habitación se hizo un silencio tan pesado que hasta el aire pareció detenerse. «¿Qué estás diciendo, amor?», preguntó Carmen con un hilo de voz. «Ella vino», dijo Diego. «Anoche entró a mi cuarto cuando todos dormían. No caminaba, solo estaba ahí, parada junto a mi ventana. Tenía el mismo vestido del video, sucio, roto, pero sus manos estaban limpias, como si acabara de rezar. Me preguntó dónde estaba la catedral. Dijo que necesitaba llegar antes del toque de queda». Mateo se inclinó hacia adelante, el corazón golpeándole el pecho. «¿Y qué le dijiste?», preguntó sin darse cuenta de que estaba conteniendo el aire. «Le dije que ya no hay toque de queda», respondió Diego con una dulzura que helaba la sangre. Se puso muy triste. Dijo que no entendía por qué todos vestíamos tan raro, que las luces del cielo la seguían, que los relojes no tenían sentido. Yo no le dije que su ciudad ya no existe. No quise hacerla llorar más. Carmen cubrió su boca con la mano. Su cuerpo temblaba. No sabía si por miedo o por frío. Mateo se levantó de golpe, buscando alguna explicación, un sueño, una confusión, algo. Pero Diego no parecía haber soñado. Había algo demasiado real en sus palabras. Cada detalle, cada pausa. «¿Cómo se llama ella?», preguntó finalmente. Diego titubeó un segundo, como si escuchara algo lejos, y luego respondió. «Vera». Dijo que su nombre era Vera del Encastre, que no debía quedarse aquí, que el aire huele distinto, que su tiempo se está acabando. El niño bajó la mirada, y su voz se volvió apenas un susurro. «Papá dijo que volvería esta noche, pero esta vez no vendrá sola». Suscríbete a este canal si quieres descubrir historias realmente extraordinarias, relatos que nos hacen dudar de lo que creemos conocer y que nos recuerdan que hay algo ahí fuera, algo que existe aunque no podamos verlo. ¿Alguna vez has sentido que algo imposible se volvió real justo frente a tus ojos? No un truco, no una coincidencia, sino una prueba silenciosa de que el mundo es mucho más grande y más oscuro de lo que crees. Carmen, intentando mantener la calma, se inclinó hacia Diego. Le acarició el cabello con manos temblorosas. «Mi amor, eso que dices fue solo un sueño». Su voz buscaba consolar, pero sonaba más como un ruego. Mateo asintió en silencio, aferrándose a esa explicación, porque cualquier otra sería demasiado. Pero Diego no apartó la vista de ellos. Sus ojos no tenían miedo ni duda, solo una certeza que no pertenecía a un niño. «No, mami», dijo despacio. «No fue un sueño. Ella dejó esto». Carmen frunció el ceño, confundida. «¿Qué cosa, cariño?», preguntó, inclinándose un poco más. Entonces Diego, con una lentitud casi solemne, extendió su manita sobre la mesa. Abrió los dedos uno a uno. En su palma descansaba un anillo, pequeño, pesado, de un brillo apagado que parecía resistirse a la luz. Mateo lo tomó con cuidado, sintiendo el frío del metal clavarse en su piel. Era de plata oscurecida, gastada por los siglos, pero aún conservaba una inscripción grabada con precisión minuciosa. No entendía el idioma, pero las letras parecían moverse con cada parpadeo. «¿De dónde sacaste esto, Diego?», preguntó Mateo, aunque en el fondo ya sabía que no quería saber la respuesta. «De ella», respondió el niño con una tranquilidad que heló el aire. «Me lo dio cuando se fue. Dijo que si alguien preguntaba, debía decirles que el tiempo se abrió en dos, que la puerta no debía quedarse abierta mucho, que yo sabría cuándo vendría otra vez». Carmen retrocedió en su silla. Su respiración se volvió rápida, corta. «Eso no puede ser», susurró. «Debe ser de algún juguete. O del parque». Mateo se levantó. Encendió la luz del comedor. El anillo brilló por un segundo, revelando el tallado con más claridad. No era de juguete. Era real.
demasiado real. Durante la madrugada, cuando Diego por fin se quedó dormido, Mateo tomó el anillo y lo guardó en una cajita de madera. No dijo nada a Carmen, aunque sabía que ella no dormía tampoco. A la mañana siguiente, lo llevó al Museo de Historia Local, sin mencionar la historia completa, solo que lo había encontrado en un terreno viejo. El experto que lo examinó lo sostuvo bajo una lámpara y frunció el ceño. «Esto no debería estar aquí», dijo con voz grave. «Es auténtico. Plata catalana del siglo XIV. Barcelona, año 1346». Mateo regresó a casa con el corazón golpeándole el pecho. No había palabras. Solo el eco de la voz de su hijo, repitiendo ella me lo dio. Entró al cuarto del niño y lo encontró despierto, mirando la ventana. «Papá», susurró Diego sin girarse. «Te dije que no debías tocarlo. Ahora ella sabe que lo moviste». El viento golpeó el cristal con un sonido seco, y por un instante Mateo juró ver una silueta reflejada al otro lado del vidrio. Una mujer con un velo gris, los ojos desbordados de lágrimas, mirando directamente hacia adentro. A la mañana siguiente, Mateo no pudo ignorar la sensación. No desayunó, no habló con Carmen, solo metió el anillo en su bolsillo, aún dentro de la cajita, y salió sin decir a dónde iba. Condujo por casi una hora hasta un pequeño local escondido entre calles viejas, un sitio que olía a polvo, madera húmeda y siglos olvidados. El letrero oxidado sobre la puerta decía: «Antigüedades Robles Hijos». Allí lo esperaba el señor Robles, un hombre de rostro curtido y mirada hundida, alguien que había dedicado toda su vida a tocar el pasado con las manos desnudas. «¿Qué trae, joven?», preguntó el anciano, apenas levantando la vista de una lámpara de aceite que restauraba. Mateo no habló. Abrió la caja y dejó el anillo sobre el mostrador. Robles extendió sus dedos delgados, lo tomó con cuidado, y de inmediato el brillo metálico pareció apagar la luz de la habitación. Lo acercó a la lupa. El silencio se volvió insoportable. Cada segundo que pasaba, el viejo se hundía más en su observación, respirando apenas. Finalmente, sus manos comenzaron a temblar. «¿Dónde encontró esto?», preguntó, en un tono tan bajo que parecía tener miedo de que el anillo lo oyera. «Mi hijo dice que se lo dio a alguien», respondió Mateo. No supo por qué sintió la necesidad de decir la verdad. Robles levantó la mirada. Sus ojos eran dos pozos de asombro y pavor. «Esto es imposible», murmuró. «Plata del siglo XIV, técnicas de fundición catalanas. Mire aquí», señaló con la lupa una serie de símbolos diminutos, casi imperceptibles. «Son marcas de taller, pero no de cualquier taller. Son el sello de los mercaderes de Torensa». «¿Torensa?», repitió Mateo. «Un barrio comercial de Barcelona que desapareció en 1348», explicó el anticuario, sacando un libro enorme, cubierto de polvo. Lo abrió en una página amarillenta, donde había dibujos de monedas, joyas, sellos. Los comparó con el anillo y se detuvo. «Es el mismo diseño, el mismo símbolo. Mire, hasta la curvatura es idéntica». Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. La palabra Torensa le resonó como un eco antiguo. La había leído en los comentarios del video viral, mencionada entre teorías absurdas, conspiraciones, fechas y nombres olvidados. «¿Torensa como Torensa del video?», preguntó apenas con voz. Robles levantó la vista despacio. «Exactamente, solo que el nombre fue romanizado en las redes. Pero sí, es el mismo. Y escuche esto, joven. Este anillo tiene casi 700 años y está en perfecto estado. No hay rastro de oxidación ni deformación. Es como si…», se interrumpió, exhalando con pesadez. «Como si hubiera sido hecho ayer». Mateo sintió un vértigo profundo, como si las paredes se movieran. Se apoyó en el mostrador. «¿Está seguro de eso?», preguntó, buscando desesperadamente una grieta de duda.
Tan seguro como que yo existo, respondió Robles. Pero lo que no entiendo es cómo ha llegado hasta usted. Piezas como esta solo se han encontrado en ruinas cerradas hace siglos. Algunas se perdieron durante la peste negra. Y usted me dice que... El hombre se detuvo, mirándolo con una mezcla de miedo y respeto. Su hijo lo recibió de alguien. Mateo asintió, sin poder articular palabra. El anciano cerró el libro, se quitó los lentes y lo miró fijamente. «Señor Hernández», dijo con voz grave, «si su hijo dice la verdad, entonces lo que se ve en ese video no es una recreación, es una advertencia. Alguien, o algo, ha cruzado el tiempo, y parece que su familia está en medio de eso». El reloj del local marcó las 12 con un tañido seco. Afuera, el cielo se había cubierto de nubes tan densas que el día parecía anochecer. Y por un instante, Mateo creyó escuchar un susurro detrás de él. Una voz femenina que pronunciaba su nombre como si lo conociera desde hace siglos. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si alguien que ya no pertenece a este tiempo intentara hablar contigo? No en sueños, no en tu imaginación, sino justo al otro lado del aire que respiras. Esa tarde, la casa estaba en silencio. Un silencio espeso, de esos que solo existen cuando algo no anda bien. Carmen estaba doblando ropa en la sala cuando escuchó una voz suave, apenas un murmullo que venía del pasillo. Se detuvo, aguzó el oído. Era la voz de Diego. Al principio pensó que estaba jugando, pero luego distinguió las palabras, y algo en su tono la hizo dejar lo que tenía en las manos. Caminó despacio, descalza, hasta la puerta entreabierta del cuarto de su hijo. La voz del niño sonaba triste, como si respondiera a alguien que no podía verse. «¿Por qué no puedo ver a mi familia?», preguntaba. Luego un silencio, largo, pesado. «¿Por qué ya no están aquí?», volvió a decir con un hilo de voz. Carmen sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Se acercó un poco más, conteniendo la respiración. «Pasó mucho tiempo», dijo Diego, bajito. «Sí, sé que es triste. Mi mamá me explicó que a veces las personas se van y no vuelven». Hizo una pausa y asintió, como si alguien frente a él lo mirara con pena. «Pero tú no te fuiste, ¿verdad? Solo te perdiste». Carmen empujó la puerta lentamente. «¿Con quién hablas, cariño?», preguntó con suavidad, temiendo la respuesta. El niño giró hacia ella despacio. Tenía los ojos húmedos, pero no asustados. «Con Vera», susurró. «Mami, la señora del video está aquí». Carmen sintió que el corazón se le detuvo un segundo. Miró alrededor. El cuarto estaba vacío, solo el reflejo del atardecer en la ventana. «¿Aquí?», preguntó, intentando no temblar. «Bueno, no aquí», corrigió Diego, mirando al aire frente a él. «Está en el medio. Dice que puede verme, pero que todo lo demás está borroso». «¿El medio? ¿Qué quería decir con eso?». Carmen se arrodilló junto a él, tratando de comprender. «¿Qué más dice, amor?», preguntó con voz baja. Diego bajó la mirada. «Que tiene miedo», respondió. «Dice que las calles no se ven bien, que hay luces que se mueven solas, que la gente viste raro, que los carruajes no hacen ruido. Cree que tiene fiebre, por eso todo se ve tan diferente. Pero no sabe que el mundo cambió, no sabe que ya no es su tiempo». Carmen tragó saliva, intentando mantener la calma. «¿Y por qué puede hablar contigo, mi amor?», preguntó despacio, buscando en los ojos del niño alguna explicación lógica. Diego la miró con una seriedad que no encajaba con sus pocos años. «Porque los niños podemos ver las dos cosas», dijo. «El tiempo de ahora y el de antes. Ella está atrapada en el medio, como un juguete que se cae detrás del mueble. No está ni aquí ni allá, solo perdida.
¿Te imaginas eso? ¿Estar atrapado entre dos tiempos, viendo el mundo moverse sin poder tocarlo? Carmen sintió que las lágrimas se le acumulaban sin entender por qué. ¿Y hay más como ella?, preguntó con la voz quebrada. Diego asintió lentamente. Ella dice que sí, que a veces ve sombras. Otras personas como ella, pero no pueden hablarse. Cada uno está atrapado en su propio error de tiempo. Dice que se sienten como ecos, que todos siguen buscando el lugar al que ya no pueden volver. Carmen sintió que el aire del cuarto se volvió más frío, y por un instante creyó ver su propio reflejo moverse con un leve retraso en el espejo del armario. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Verte a ti mismo llegar un segundo después? Carmen lo sintió esa tarde, mientras abrazaba a Diego con fuerza, intentando protegerlo de algo que ni ella misma comprendía. Hasta ese momento había querido creer que todo era imaginación, un juego de su hijo, o incluso un sueño demasiado vívido. Pero algo en la manera en que Diego hablaba, en su tono tranquilo pero seguro, le decía que lo que estaban viviendo era algo mucho más profundo y mucho más terrible de lo que podían imaginar. El mundo afuera parecía continuar igual: coches, transeúntes, luces del atardecer que se filtraban por las cortinas. Pero dentro de la familia Hernández, la sensación de normalidad se había roto. Mateo permanecía sentado en la mesa de la cocina, el anillo antiguo delante de él, tocándolo una y otra vez, como si ese contacto pudiera explicarle lo inexplicable. Carmen no apartaba a Diego de su pecho, y el niño, con sus ojos grandes y serenos, parecía comprender cosas que nadie más podía entender. «Mami», susurró, «no es un juego, no es un sueño. Ella está atrapada, y no es la única». Entonces llegó lo inevitable, la noticia que haría que el mundo empezara a mirar su casa con sospecha, curiosidad y temor. Un segundo video emergió en las redes, grabado por un pasajero en el aeropuerto, y en él la mujer hablaba con claridad, aunque sus palabras parecían provenir de otro tiempo, de otra vida. «¿Dónde están las murallas?», preguntaba con voz temblorosa. «¿Por qué hay tantas antorchas en el cielo? ¿Qué son esas bestias de metal?». Cada frase estaba cargada de confusión, miedo y algo más, algo que sonaba casi como un lamento antiguo. Mateo vio el video una y otra vez, junto con Carmen, y no podían apartar la mirada. No importaba cuántas veces lo reprodujeran, cada gesto, cada palabra, parecía resonar con una autenticidad que los dejaba sin aliento. «¿Sabes qué dijo eso?», susurró Carmen con un hilo de voz. «Nadie habla así hoy. Nadie». Mateo asintió lentamente, sin palabras, porque la idea de que lo que tenían frente a ellos era real los estaba aplastando poco a poco. Pronto, expertos en historia y lingüística comenzaron a analizar el material. Lingüistas reconocieron el acento, las palabras, las construcciones gramaticales. Era catalán medieval, un dialecto que no se hablaba desde el siglo XV. «¿Cómo es posible?», preguntó Mateo a uno de ellos, incrédulo. El experto lo miró con seriedad. «Nadie podría falsificar esto sin años de estudio profundo. Incluso entonces hay detalles en la pronunciación, en la cadencia, que son imposibles de recrear. Esto no es una imitación, esto es real». El caso de Torenza comenzó a explotar en Internet. Comentarios, teorías, debates en foros especializados, reportajes de noticias. Todos querían entender qué había pasado, y nadie tenía una respuesta. Carmen se encontraba en el centro de un torbellino que la superaba, mientras sostenía a Diego, que parecía tranquilo, como si todo esto fuera normal para él. «¿Y si vienen más?», susurró ella, más para sí misma que para alguien más. Diego la miró sereno. «A veces vienen,
y a veces no. Solo esperan a que alguien los vea. La familia comenzó a aceptar la idea, aunque con miedo de que estaban frente a un fenómeno que desafiaba todas las leyes del tiempo, de la lógica, de la realidad misma. No era imaginación, no era un error de percepción. Algo había abierto una puerta y algunas personas, como Vera, habían quedado atrapadas al otro lado. ¿Qué más hay ahí?, preguntó Carmen en voz baja, temiendo la respuesta. Diego solo la miró y dijo con calma: sombras, otras personas, pero no pueden hablar. Están solas, perdidas como ella. Y mientras la noticia se expandía y los expertos confirmaban la autenticidad del dialecto, la inscripción del anillo, los patrones históricos, una pregunta persistente quedó flotando en el aire. ¿Qué harías si supieras que alguien del pasado podía mirarte y entenderte mientras tú no podías tocarlo? El mundo de los Hernández ya no era seguro, ni siquiera familiar. Algo había cambiado para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería ver el mundo y no pertenecer a él? Mateo se lo preguntó mientras escuchaba al doctor Elías Campos, un hombre cuya voz tranquila contrastaba con la intensidad de lo que decía. El café estaba lleno de murmullos, el olor a espresso flotando en el aire, pero ellos parecían aislados, como si una burbuja invisible los separara del resto del mundo. Campos no era un charlatán. Había dedicado 30 años de su vida a estudiar lo imposible. He visto cosas que no deberían existir, dijo, y Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tu caso, el anillo, el niño, todo encaja en un patrón que pensé que solo existía en teoría. El doctor desplegó su tablet y mostró gráficos complejos, capas transparentes superpuestas una sobre otra. El tiempo no es lineal, explicó. Es como hojas de papel transparente apiladas. Todas existen a la vez, pero normalmente no se tocan. ¿Sabes qué pasa cuando se tocan? Campos hizo una pausa, mirando a Mateo y Carmen como buscando que comprendieran la gravedad de sus palabras. Colapsos, distorsiones, personas atrapadas entre capas, como insectos en ámbar. ¿Lo imaginas? ¿Quedarte viendo la vida pasar y no poder tocarla? Mateo tragó saliva. Entonces, Vera, ¿todo esto es real?, preguntó con un hilo de voz. Campos asintió, serio. Exacto. Y lo peor, para ellos el tiempo sigue fluyendo normal. Envejecen, sienten, sufren, pero no pertenecen a su mundo ni al nuestro. Es como un disco rayado que salta, pero sigue sonando. El físico cambió la pantalla de la tablet y apareció un diagrama astronómico del año 1347. Mira esto, dijo. Una alineación de 3 planetas creó una distorsión gravitacional pequeña, apenas perceptible. Pero si en ese momento ocurrió algo más. Un experimento, una explosión, un campo electromagnético intenso. Las personas podían quedar atrapadas, flotando entre su tiempo y otros tiempos. Campos hizo una pausa y bajó la mirada. Sufren, sienten hambre, miedo, tristeza, pero no pueden interactuar con la realidad que los rodea. Carmen abrazó a Diego, más por protección que por consuelo. ¿Cómo soportan eso?, preguntó con la voz temblando. ¿Cómo no se vuelven locos? El doctor Campos negó con la cabeza. Algunos sí pierden la cordura. Otros aprenden a vivir en el limbo, pero siempre con la sombra de su tiempo real. Como Vera. Ella entiende demasiado, pero al mismo tiempo no puede hacer nada. Solo esperar, o buscar a alguien que los vea. Mateo se inclinó hacia adelante, tratando de comprender. ¿Y hay más como ella?, preguntó, casi temiendo la respuesta. Campos lo miró con intensidad, y por un segundo el mundo pareció detenerse en ese café ruidoso. Sí, una palabra, pero cargada de millones de posibilidades. Hay otros, atrapados entre capas,
personas que tú no verás, pero que existen. Todos sufren la misma desincronización. Algunos están solos, otros pueden aparecer frente a alguien como tu hijo. El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. Mateo pensó en Diego, en cómo su hijo parecía comprender estas cosas que ni los adultos podían procesar. ¿Y qué hacemos?, preguntó finalmente, aunque sabía que la respuesta probablemente no existía. Campos se encogió de hombros y sorbió su café. No podemos moverlos, no podemos devolverlos. Solo podemos estudiar, documentar, intentar comprender, y a veces, tal vez, solo tal vez, alguien puede guiarlos o escucharlos. ¿Te imaginas estar atrapado, viendo todo, sintiendo todo, sin poder tocar nada? Sin nadie que realmente te entienda. Mateo no podía quitarse la imagen de Vera de la cabeza, la mujer del video, confundida, perdida, y ahora entendía que su hijo no había soñado nada. Todo era real. Esa noche, Diego despertó gritando, y Carmen y Mateo corrieron hacia su habitación. El niño estaba temblando, como si hubiera tocado algo que ningún adulto podría comprender sin romperse por dentro. «Vera me mostró algo», dijo entre sollozos, los ojos grandes y brillantes. «Me dejó ver lo que ella ve». «¿Qué ves, hijo?», preguntó Carmen, la voz baja, temblorosa, intentando contener su propio miedo. Diego tragó saliva y describió algo que hizo que el corazón de sus padres se detuviera por un segundo. «Veo dos mundos al mismo tiempo. Uno con casas viejas, carruajes, gente vestida con ropas que parecen sacadas de un libro antiguo, y otro con carros, edificios de cristal y luces brillantes. Y ella está en el medio, viendo ambos, sin poder tocar ninguno». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Papá», dijo Diego con una claridad escalofriante. «Ella tiene tanto miedo. Piensa que se está volviendo loca. Lleva días así. No sabe que han pasado siglos. Solo cree que han pasado 3 días desde que salió de su casa». «3 días», susurró Carmen, casi para sí misma. «Y para el mundo han pasado 677 años». El silencio cayó sobre la habitación, pesado, tangible, como si el aire mismo hubiera aprendido a contener la tragedia. La familia comenzó a comprender la verdadera dimensión de lo que significaba estar atrapado entre tiempos. Una existencia donde cada instante es eterno, y cada segundo del mundo real se convierte en un océano imposible de atravesar. El doctor Campos no perdió tiempo. Esa misma noche instaló equipos de monitoreo en la habitación de Diego. Sensores electromagnéticos, grabadoras de audio de alta sensibilidad, cámaras infrarrojas. «Si ella está realmente comunicándose», explicó mientras ajustaba un sensor cerca de la cama, «debería dejar una firma energética. Algo que podamos medir, algo que nos demuestre que no es imaginación de un niño. ¿Sabes lo que eso significa?». Para Mateo y Carmen, cada máquina era una promesa y un miedo a la vez. Podrían confirmar que Vera existía, o enfrentar una evidencia que superaba cualquier lógica. A las 3:17 de la madrugada, todos los sensores se dispararon al unísono. Campos, con las manos temblorosas, observaba los picos en los gráficos, las fluctuaciones masivas en el campo electromagnético que ningún fenómeno natural podría explicar. Y entonces, la grabadora de audio capturó algo extraordinario. Una voz femenina, débil, distorsionada, pero perfectamente audible. «¿Por qué mi marido no viene?», preguntó la voz, con un miedo tan tangible que pareció llenar la habitación de Diego. «Le dije que estaría en la plaza», continuó, cada palabra cargada de desorientación y desesperación. «¿Por qué todo está tan extraño? ¿Por qué la gente me mira como si fuera un fantasma?». Diego, sin pestañear, respondió con voz firme. «Porque pasó mucho tiempo, señora Vera. Su esposo ya no está aquí». «¿Cómo que no está?».
preguntó la voz con incredulidad. Lo vi esta mañana. Me dijo que vendría después del mercado. Esa mañana fue hace mucho, mucho tiempo, dijo Diego, y un sollozo profundo se escuchó en la grabación. La desesperación contenida en cada palabra, la mezcla de miedo y confusión de alguien que cree que solo han pasado días, mientras el mundo alrededor ha envejecido siglos, dejó a los presentes sin aliento. El silencio que siguió fue absoluto. La habitación parecía más pequeña, como si las paredes mismas intentaran contener la intensidad de lo que acababan de escuchar. Los sensores regresaron lentamente a la normalidad, pero nadie en la habitación podía moverse. Nadie podía pensar con claridad. Lo que habían escuchado no era solo un eco. Era la evidencia de que alguien real, estaba atrapado en el tiempo, sufriendo de manera que la mente humana apenas podía comprender. ¿Te imaginas vivir así? Ver pasar los años y no poder tocarlos, solo sentirlos. Campos se inclinó hacia Mateo y Carmen. La gravedad en su mirada imposible de ignorar. Esto, dijo señalando la grabación y los sensores, es lo que les decía. No es un juego de niños, no es un sueño. La energía es real, la comunicación es real y la desincronización temporal también. Hay seres atrapados en capas del tiempo. Algunos pueden aparecer, otros nunca serán vistos por nosotros. Pero todos sienten, todos sufren, todos esperan. Carmen abrazó más fuerte a Diego, como si quisiera protegerlo de algo que estaba más allá de su comprensión. ¿Cuántos más hay?, susurró, aunque temía la respuesta. Campos se quedó mirando la grabación, y luego dijo con un hilo de voz que resonó en la habitación como un eco. No lo sabemos. Podrían ser cientos, miles, y todos atrapados en su propio limbo, condenados a ver el mundo que ya no los pertenece. Diego, mientras tanto, miraba la habitación con ojos que parecían ver algo que nadie más podía. Sombras, destellos, ecos de un tiempo que ya no existía, y aún así estaba allí, frente a ellos. «Mamá, papá», dijo con voz baja. «Ella dice que no está sola, que hay otros que esperan, como ella». Y entonces su voz se quebró ligeramente, porque incluso un niño podía sentir el peso de la eternidad sobre alguien que no pertenece a ningún momento. La familia quedó inmóvil, procesando la magnitud de lo que Diego había presenciado. ¿Te imaginas la desesperación de alguien atrapado entre días y siglos, viendo todo cambiar, mientras tú apenas existes para ellos? ¿Y si lo que escucharon no era solo un caso aislado? ¿Qué pasaría si, en algún lugar del mundo, otros también estuvieran atrapados, buscando un oído, una voz, alguien que los reconociera antes de que la eternidad los consumiera? ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la realidad misma empieza a temblar? El doctor Campos, con las manos temblorosas y la mirada fija en la pantalla de su computadora, reproduce la grabación de Diego una y otra vez. Cada palabra de Vera retumba en la habitación como un eco que no pertenece a este mundo. «Esto no es posible», susurra, y su voz suena pequeña frente a la magnitud de lo que está observando. La voz viene de ninguna parte. No hay fuente física. No hay un aparato. No hay un cuerpo. Solo el aire, vibrando con su presencia. ¿Te imaginas escuchar a alguien que está en tu habitación y al mismo tiempo a siglos de distancia, atrapado en un limbo que tu mente no puede concebir? Campos explica, con la paciencia de quien ha dedicado décadas a lo incomprensible. Su frecuencia está desincronizada, como dos radios intentando sintonizar la misma emisora y solo captando fragmentos. A veces se alinean y podemos oírla, otras veces desaparece. Está literalmente entre dimensiones, y lo que Diego escucha es el rastro de su existencia.
¿Sabes lo que eso significa? Que lo que creíamos imposible es real. Que alguien puede vivir entre capas del tiempo, atrapado en su propio eco. Mateo y Carmen se miran, con el miedo incrustado en los huesos, comprendiendo que esto va más allá de su hijo, más allá de cualquier lógica. Al día siguiente, la reportera Sofía Delgado pide una entrevista. Su presencia trae un aire frío de urgencia. He estado investigando, dice mientras coloca sobre la mesa carpetas con documentos y fotografías. Encontré otros casos. Personas que aparecen en aeropuertos, estaciones de tren, hospitales, siempre confundidas, siempre hablando de lugares que ya no existen. ¿No te parece inquietante? Autoridades que no entienden lo que ocurre, los tratan como enfermos mentales, los medican, los aíslan. La injusticia es tangible, y la tragedia de quienes no pertenecen a este tiempo se multiplica en silencio. Sofía desliza fotos antiguas de expedientes psiquiátricos. 5 casos en los últimos 10 años, murmura. Un hombre que insistía que venía de Prusia Oriental, una mujer que hablaba de Yugoslavia, otro que juraba ser de la Unión Soviética. Países que ya no existen, susurra Mateo, y por un instante todos en la sala sienten un frío glacial recorrer la columna vertebral. ¿Te imaginas vivir creyendo que tu mundo sigue ahí, solo para descubrir que todo lo que conocías se ha desvanecido? Que la tierra bajo tus pies se ha transformado en un lugar donde nada es familiar. El doctor Campos toma aire y continúa, con una mezcla de fascinación y temor. No es locura, no es alucinación. Lo que tenemos aquí es evidencia de desplazamiento temporal. Cada caso, cada persona, es un fragmento atrapado entre capas de tiempo que colapsaron. La voz de Vera es solo el ejemplo más reciente, el más claro. Pero no está sola. Otros existen, otros esperan, y probablemente están experimentando lo mismo. Ver el mundo avanzar sin poder interactuar, sentir la vida pasar mientras permanecen congelados en su propio ayer. ¿Sabes lo que eso hace con una persona? Te rompe por dentro. Carmen aprieta la mano de Diego y sus ojos buscan los de su hijo como si él pudiera explicarle algo que ella nunca entendería completamente. ¿Por qué nadie puede ayudarlos?, pregunta, la voz cargada de angustia. Campos suspira, más cansado de lo que quiere admitir. Porque la física detrás de esto no es algo que se pueda revertir con medicamentos o terapias. No hay manual, no hay protocolo. Solo podemos observar y documentar. Podemos darles voz, aunque sea una voz que solo un niño pueda escuchar. ¿Y si nunca vuelven?, murmura Mateo, y nadie tiene respuesta, porque la pregunta no tiene consuelo. Sofía Delgado levanta la mirada, los ojos llenos de determinación. Mi trabajo es contar estas historias, dice. Que el mundo sepa que no son locos, que existe algo más, algo que la ciencia aún no puede explicar del todo. Cada expediente que tengo, cada fotografía, cada relato, es un testimonio de la tragedia humana que se desarrolla silenciosa, invisible para la mayoría. ¿Sabes lo que es vivir una vida que nadie más puede validar? Que tu existencia sea un eco que solo unos pocos oyen, un susurro atrapado entre tiempos que no te pertenecen. Campos vuelve a la grabación de Vera y Diego. Observa cómo los sensores registran fluctuaciones que no deberían existir en un espacio físico normal. Esto confirma lo que sospechábamos, dice, y su voz suena más firme que antes. Lo que escuchan, lo que sienten, no es imaginación. Es interacción interdimensional. Cada palabra de Vera, cada respuesta de Diego, son evidencias tangibles de que el tiempo puede colapsar, que pueden existir personas que viven fuera de él, atrapadas, perdidas, intentando comunicarse con nosotros.
¿No es aterrador pensar que alguien podría estar a tu lado mientras su vida verdadera transcurre en otra época completamente distinta? La habitación se llena de un silencio denso, solo roto por el zumbido leve de los equipos y el eco de lo que fue escuchado. Carmen abraza a Diego, mientras Mateo toma notas frenéticamente, intentando no perder ni un detalle. Sofía Delgado observa, registrando cada gesto, cada reacción, cada palabra. Y Campos, con la mirada fija en la pantalla, murmura para sí mismo: esto es solo el principio. No hemos visto todo lo que existe entre capas de tiempo, ni todos los que están atrapados. Lo que estamos presenciando podría ser una de las realidades más complejas y trágicas que la humanidad jamás haya intentado comprender. El doctor Campos suspira mientras observa el rostro de Sofía Delgado, quien no puede ocultar la fascinación y el horror a partes iguales. No es locura, dice con voz grave. No porque crean que están enfermos, es porque vienen de un tiempo que ya no existe. ¿Te imaginas despertar un día y darte cuenta de que tu país, tu hogar, incluso tu familia, ya no están? Sofía inclina la cabeza hacia adelante, con los ojos fijos en ellos. ¿Cuántas personas estarán vagando por el mundo, perdidas en el tiempo, pensando que están enfermas, cuando en realidad fueron arrancadas de su propio siglo? Nadie lo sabe. Nadie puede contarlas. ¿Y si hay cientos?, susurra Mateo, y el escalofrío se siente en el aire. O miles. Esa noche, Diego no puede dormir. Toma lápices y papel y comienza a dibujar. Sus manos tiemblan mientras dibuja la figura de Vera, pero algo extraño ocurre. La dibuja doble. Una versión en blanco y negro, otra en color, superpuestas, como si intentara capturar dos realidades al mismo tiempo. Carmen lo observa, preocupada. ¿Por qué la dibujaste así, hijo? Porque así es como ella se ve, mami, responde con voz temblorosa. Una parte de ella está en su tiempo, la otra está aquí, y no sabe cuál es real. Diego escribe debajo del dibujo con letra insegura, pero firme: los dos son reales. Eso es lo que la asusta. ¿Te imaginas ver tu mundo y el otro al mismo tiempo y no poder tocar ninguno de los dos? Una semana después, algo rompe la rutina y hace que todo cambie para siempre. Vera aparece otra vez. No en un aeropuerto, no en un rincón de España, sino en el corazón de Barcelona. Un turista la graba caminando por las Ramblas, confundida, con los ojos abiertos de par en par y la boca entreabierta como si quisiera gritar, pero no encontrara las palabras. El video se viraliza en cuestión de horas, extendiéndose como un fuego invisible por redes sociales y canales de noticias. ¿Por qué aparece ahora? ¿Por qué justo allí? En el video, Vera se detiene frente a los edificios modernos y los observa con horror, tocando los autos estacionados como si fueran criaturas desconocidas. Un autobús pasa y ella grita, un grito que hiela la sangre de quienes lo escuchan y lo ven en la pantalla. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi pequeña Elena? Grita, desesperada. Tenía solo 6 años. Estaba jugando hace un momento. La policía que llega al lugar la detiene antes de que pueda adentrarse más en la calle, confundiéndola con una mujer en estado de delirio. La llevan a un hospital psiquiátrico. Médicos y enfermeras la examinan exhaustivamente, física y químicamente sana, pero insisten en que está delirando. Le administran sedantes, la aíslan en una habitación blanca que huele a miedo y a desinfectante, y observan cada gesto, cada murmullo. Nadie entiende que la mujer no está loca. Nadie sabe que lo que sus ojos han visto es 1 siglo y medio de realidad comprimido en un instante. ¿Cómo explicar que alguien haya cruzado sin querer los siglos
y busque algo que ya no existe. Esa noche, Diego se acerca a sus padres con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo la evidencia de lo que sabe que es real. Ella dejó a su hija jugando en la plaza. Dice en voz baja: «Fue solo un momento a comprar pan». Cuando regresó, todo había cambiado. La plaza era diferente, los edificios eran diferentes, y su hija había desaparecido. ¿Desaparecido?, pregunta Carmen, la voz quebrada. ¿A dónde? Diego traga saliva y responde con la serenidad que solo un niño puede tener frente a lo incomprensible. Se quedó en 1347. El corazón de Mateo late con fuerza mientras procesa lo que su hijo acaba de decir. Vera cruzó sin querer y ahora está buscando a su hija. Piensa que aún la puede encontrar, que aún puede salvarla. No sabe que su hija vivió toda una vida, envejeció y murió hace más de 600 años. ¿Puedes imaginar el peso de esa revelación? Que alguien busque a su hijo, a su familia, sin saber que ya no existen en ningún tiempo que pueda tocar. El doctor Campos observa los videos, las grabaciones y los dibujos de Diego, y algo en su rostro cambia. Esa comprensión científica que lo había mantenido firme ahora se mezcla con horror. No es solo un caso aislado, murmura. Es una cadena. Personas atrapadas en el tiempo, cruzando siglos, sin control, sin aviso. ¿Y si esto no se limita a Vera? ¿Y si hay cientos más caminando entre nosotros, desesperados, invisibles, intentando reencontrar lo que perdieron hace siglos? Carmen se arrodilla frente a Diego y abraza su pequeño cuerpo tembloroso. «Esto es más grande de lo que pensábamos», susurra. «No es un sueño, no es una fantasía, es real. Y si es real para Vera, es real para todos los que pueden cruzar sin que nadie lo note». Mateo la observa con los ojos fijos en la pantalla, donde Vera sigue caminando por las ramblas, desesperada y sola, y se pregunta: ¿quién podrá ayudarlos? ¿Quién podrá rescatar a quienes ya no pertenecen a ningún tiempo? Mientras tanto, Sofía Delgado toma notas frenéticas. La cámara sigue grabando, y Campos anota cada fluctuación en los sensores, cada palabra atrapada entre frecuencias. «Estamos viendo algo que desafía todo», dice Campos, con la voz que tiembla por primera vez. «No sabemos cuántos hay. No sabemos por qué algunos pueden cruzar y otros no, ni cómo devolverlos. Solo sabemos que existen, y que su desesperación, su miedo, su búsqueda, continúa, mientras nosotros seguimos aquí, creyendo que el tiempo es lineal y seguro». Carmen se lleva las manos a la boca, incapaz de pronunciar palabra mientras observa el rostro de Diego, y el miedo, el desconcierto y la incomprensión se mezclan en su pecho de una manera que le deja un vacío tan profundo que casi puede sentirlo como un agujero que atraviesa su estómago y sube hasta la garganta. Y mientras tanto el doctor Campos, con la mirada fija en sus cálculos, susurra más para sí mismo que para los demás, tratando de ordenar mentalmente cifras y teorías que desafían toda lógica. Si Vera salió de su casa en 1347 y atravesó este abismo temporal que la llevó hasta el año 2024, entonces para ella, para su percepción, apenas han transcurrido días, tal vez unas horas que ella recuerda con horror y desesperación. Pero para su hija, Elena, que se quedó atrapada en el flujo normal del tiempo, han pasado siglos enteros. Y ella, que creció creyendo que su madre había muerto, o que simplemente la había abandonado, tuvo que vivir su vida bajo la sombra de una ausencia que nunca entendió, y que seguramente le dejó cicatrices en el alma que ni siquiera los libros de historia podrían explicar con justicia. Mateo, con la frente perlada de sudor frío, murmura casi sin poder contener la voz: «Es una tragedia en ambos lados». Y la frase, aunque corta, pesa como un muro de piedra.
Porque mientras para Vera todo es reciente, para Elena todo ha sido un abandono que tuvo que soportar sola. Y la ironía cruel del tiempo convierte el amor en un laberinto donde ninguna de las dos puede encontrarse en el mismo instante, donde ninguna puede tocar la realidad de la otra sin sufrir el dolor de comprender que están separadas por siglos invisibles y crueles que ninguna ley humana podría reparar. La noticia del arresto de Vera se esparce como un fuego que nadie sabe apagar, explotando en medios de comunicación, redes sociales y programas de noticias, generando un caos mediático que mezcla indignación y fascinación. Activistas exigen su liberación inmediata con pancartas y mensajes en Twitter. Científicos de diversas universidades del mundo solicitan permiso para estudiarla, mientras el gobierno español, atrapado entre la incredulidad y la necesidad de control, no sabe qué hacer ni cómo manejar una situación que desafía todo protocolo legal. Y mientras tanto, Vera, aislada en un hospital blanco, frío, lleno de luces fluorescentes y olor a desinfectante, sigue rogando con lágrimas que parecen no terminar nunca por su hija perdida. Sin entender por qué nadie la escucha, ni parece comprender la urgencia de su dolor. Sin saber que nadie puede explicarle que lo que ella busca pertenece a un pasado que ya nunca podrá tocar. Esa noche, Diego, con los ojos aún llenos de lágrimas y la respiración entrecortada, se acerca a Luzmida a sus padres con determinación que sorprende por su corta edad, y les dice con voz temblorosa pero firme: «Tengo que hablar con ella. Tengo que explicarle. Es la única forma de que pare el dolor que lleva en el pecho». «¿Cómo vas a hacer eso, hijo?», pregunta Carmen, tratando de encontrar lógica en lo que su hijo dice. «Tenemos que ir a Barcelona. Tenemos que verla. Y yo tengo que decirle la verdad», responde Diego, y sus ojos brillan con la mezcla de miedo, amor y responsabilidad que ningún adulto podría haber manejado tan temprano en la vida. Porque comprende que alguien tiene que ser el puente entre dos tiempos, entre dos sufrimientos, y ese alguien es él. Diego mira a sus padres con una intensidad que los deja sin respiración, como si con esa mirada quisiera transmitirles no solo la urgencia, sino también la certeza de que si nadie le explica a Vera que su hija vivió, que fue feliz y que nunca la abandonó, su sufrimiento nunca terminará. Y entonces pregunta con una pregunta que nadie puede responder fácilmente: ¿y cómo sabemos que su hija fue feliz? Y el silencio que sigue pesa más que cualquier grito, mientras el niño esboza una sonrisa triste, apenas perceptible, y responde con una calma que hiela la sangre y rompe el corazón al mismo tiempo. Porque Vera me lo mostró. Me mostró los recuerdos. Me dejó ver toda su vida, cada momento que vivió, desde la infancia hasta la vejez. Y yo lo vi todo. Elena creció, se casó, tuvo hijos, envejeció y murió a los 80 años. Y cada noche de su vida rezó por su madre perdida, rogando sin saber que su madre la buscaba con la misma desesperación. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Al suscribirte formarás parte de una comunidad que busca respuestas más allá de lo evidente. Y no olvides darle me gusta a este video, para que más personas puedan descubrir estos misterios y juntos podamos explorar lo que el mundo a veces prefiere mantener oculto. Carmen llora, una lágrima tras otra que caen pesadas, mientras murmura con voz rota: «Entonces ambas sufrieron». Y Mateo asiente, con el rostro grave, comprendiendo la magnitud de la tragedia. Porque sí, ambas sufrieron, pero hay un detalle que desgarraría a cualquiera. Solo una de ellas sabe por qué. Solo una comprende el motivo del dolor, mientras la otra vive una existencia atrapada en la ilusión de abandono, sin imaginar que su madre la buscó incansablemente
durante siglos invisibles, que su ausencia no fue olvido, sino una cruel consecuencia del tiempo roto. El doctor Campos observa el rostro del niño, los dibujos que hizo, las grabaciones que han documentado el fenómeno, y siente un escalofrío que recorre toda su columna vertebral, porque entiende que lo que están presenciando no es un hecho aislado, ni un error de laboratorio, sino un fenómeno que desgarra la línea del tiempo mismo. Un fenómeno que hace que los amores, las familias y las vidas se fragmenten de manera irreversible. Y la pregunta que se queda flotando en la habitación, silenciosa pero atronadora, es imposible de ignorar. ¿Cuántas otras Veras están caminando por nuestras ciudades, buscando a alguien que para nosotros ha dejado de existir hace siglos, mientras todos seguimos pensando que el tiempo es seguro, que es lineal y que el mundo sigue como siempre? Mientras Carmen abraza a Diego y él aprieta con fuerza su mano temblorosa, Mateo contempla la pantalla donde se reproducen las imágenes de Vera, desesperada, y susurra para sí mismo: esto no tiene vuelta atrás. No podemos devolver el tiempo. No podemos devolver a los que se fueron. Y la frase queda suspendida en el aire, porque en verdad nadie puede. Y mientras lo dice, la pregunta que todos sienten pero que nadie quiere pronunciar en voz alta, se cierne como una sombra sobre ellos. Y si nunca podremos calmar su dolor, ni reparar lo que el tiempo rompió, ni explicar la verdad a aquellos que viven atrapados entre los siglos, mientras el mundo sigue avanzando sin darse cuenta de que alguien está desesperadamente atrapado en el medio. Y así, mientras el hospital permanece silencioso, excepto por los murmullos de Vera, las notas temblorosas de Diego y los cálculos obsesivos del doctor Campos, el mundo continúa, inconsciente de que un hilo tan frágil como la memoria y la percepción separa la vida de la muerte, la cordura de la locura, el amor de la pérdida, y que cada segundo que pasa podría estar llevando a otra persona a cruzar ese mismo abismo, a convertirse en otra Vera, a vivir un dolor que nadie podría explicar ni comprender, mientras nosotros, los que miramos desde fuera, apenas comenzamos a entender la magnitud de lo que significa estar perdido entre los tiempos. La familia Hernández llegó a Barcelona 5 días después, con la ciudad extendiéndose ante ellos como un océano de concreto, luces y ruido que parecía indiferente al misterio que traían consigo. Y lo hicieron gracias a los fondos que recaudó una campaña de crowdfunding que en apenas 48 horas logró reunir más de $100.000, una cifra impresionante que revelaba que el mundo entero estaba observando, casi hipnotizado, el caso del niño que decía poder comunicarse con una mujer perdida en el tiempo. Un caso que había capturado la imaginación de millones y convertido a Diego en un testigo involuntario de un fenómeno que desafiaba toda lógica. Y con la mediación del doctor Campos y de la periodista Sofía Delgado, quienes habían logrado convencer a las autoridades para otorgarles un permiso excepcional que les permitiría visitar a Vera en el hospital psiquiátrico bajo condiciones estrictas, vigilados en todo momento, con cámaras grabando cada gesto y con un límite de 30 minutos para la interacción. Tiempo que parecía irrisorio frente al abismo emocional que se abría ante ellos. Al entrar en la habitación, el blanco intenso de las paredes y el olor a desinfectante creaban un escenario tan estéril que parecía arrancado de otro mundo. Y Vera estaba allí, sentada junto a la ventana, con la mirada fija en la ciudad moderna que se extendía más allá del cristal. Unos ojos vacíos que no parecían percibir nada, con el cabello gris cayendo en mechones desordenados sobre su rostro cansado, surcado por arrugas que hablaban de una vida que parecía haber sido robada por el tiempo. Sin embargo, cuando ella vio a Diego, algo cambió.
algo tan sutil que solo un observador atento habría notado, y sus labios murmuraron con una voz apenas audible: «Tú». Y el niño, con el corazón latiéndole desbocado, dio un paso hacia adelante, diciendo con suavidad que llevaba todo su peso de certeza infantil: «Hola, señora Vera». Ella se arrodilló frente a él, con el cuerpo temblando y los ojos llenos de una mezcla indescriptible de esperanza y terror, y sus palabras se precipitaron como un torrente que había estado atrapado por siglos. «¿Sabes dónde está mi hija? Por favor. Han pasado días y no la encuentro. La policía no me ayuda. Dicen cosas que no entiendo. Hablan de años y siglos. Pero eso no tiene sentido. Solo salí un momento». Y Diego, con una calma que parecía improbable en alguien de su edad, tomó su mano con firmeza y suavidad al mismo tiempo, susurrando palabras que trataban de abrir una puerta en la mente de alguien que no sabía que existía. «Señora Vera, necesito que me escuche. Necesito decirle algo muy importante». «¿Encontraste a Elena?», preguntó ella con un hilo de voz cargado de angustia. Y Diego asintió lentamente, respirando profundo antes de continuar, explicando con cuidado y con la certeza que solo la verdad puede otorgar. «Cuando usted salió a comprar pan, algo pasó que nadie podía ver. Una puerta en el tiempo se abrió y usted cruzó sin darse cuenta. Cruzó muchos años hacia adelante». Y Vera negó con la cabeza, incrédula, repitiendo con un temblor que parecía sacudir su propia memoria: «No, eso es imposible. Fue solo esta mañana». «Para usted sí fue esta mañana», continuó Diego, con una mirada que parecía atravesar no solo la habitación, sino los siglos. «Pero para el mundo han pasado 677 años». Y un silencio absoluto cayó sobre ellos, tan pesado que parecía aplastar el aire mismo. Vera miró a Diego, luego a los adultos, después a la ventana, los autos que se movían como hormigas, los edificios que se erguían desconocidos y las ropas de las personas que caminaban sin advertir la historia que se desbordaba ante sus ojos. Y lentamente su rostro se descompuso, sus labios temblaron y murmuró con un sollozo que parecía contener siglos de dolor: «No, no, no, no», hasta que finalmente escuchó lo que nadie había podido decirle hasta ahora. Su hija se quedó en su tiempo. Creció, tuvo una vida hermosa, se casó con un carpintero llamado Joan, tuvieron 4 hijos y vivió hasta los 80 años. Fue feliz, señora Vera. Tuvo una vida buena. ¿Cómo sabes eso?», preguntó ella, con la incredulidad dibujada en cada arruga de su rostro. Y Diego le respondió, con la voz tan firme como podía permitirse un niño, cargada de una certeza que no cabía en palabras normales: «Porque usted me lo mostró. Sus recuerdos están en el medio, entre su tiempo y este, y yo puedo verlos porque todavía soy niño y mi mente no ha aprendido a bloquear esas cosas». Y Vera, con un grito ahogado, se derrumbó al suelo, sollozando, mientras repetía entre lágrimas: «Mi niña, mi pequeña Elena creció sin mí. Pensó que la abandoné». Y Diego le tomó la mano de nuevo, sosteniéndola como si pudiera protegerla del peso de siglos, susurrando: «No, sabía que algo le pasó. Toda su vida creyó que usted era especial, que fue elegida para algo más grande, y nunca dejó de amarla. Nunca». Las lágrimas de Vera no cesaban, cayendo como lluvia que arrastra años de dolor acumulado, mientras Diego permanecía a su lado, tranquilo pero firme, explicándole que aunque su hija había muerto hacía mucho, había vivido plenamente, había sido feliz y de alguna manera misteriosa que la ciencia aún no podía explicar, la esperaba del otro lado. Y mientras el video de esa conversación se filtraba al mundo, millones de personas observaban con el corazón en un puño,
viendo cómo un niño de 4 años le explicaba a una mujer perdida en el tiempo que su hija había muerto hace 600 años. Y aunque parecía imposible, era real, y nadie podía ignorarlo. El doctor Campos, con un equipo internacional de físicos a su lado, trabajaba sin descanso para entenderlo, desarrollando teorías que sugerían que el colapso temporal de 1347 no había sido un hecho aislado, sino el primero de una serie de eventos en los que las capas del tiempo podían tocarse, atrapando a personas que podían cruzar hacia adelante o hacia atrás sin saber cómo ni por qué, lo que provocaba la escalofriante pregunta de Mateo. ¿Hacia atrás? Y Campos asintió lentamente, revelando la dimensión más aterradora del fenómeno. Exacto. Puede haber personas de nuestro tiempo viviendo en la Edad Media, creyendo pertenecer a ese lugar, sin saber cómo regresar, o peor aún, sin siquiera saber que no pertenecen allí. Vera permaneció en el hospital, pero esta vez no como paciente aislada. Los médicos comenzaron a escucharla. Le mostraron fotografías de Barcelona en 1347, y ella describió cada lugar con precisión perfecta. Calles que habían desaparecido, edificios demolidos hace siglos, detalles que solo se conocían en documentos oscuros que la mayoría de los historiadores apenas podían descifrar. Incluso el profesor Martín Aguirre, historiador medieval, confirmó que no estaba inventando nada, que estaba narrando la ciudad tal como era, con una exactitud que parecía imposible de imaginar. Diego visitaba a Vera cada día, escuchando sus relatos sobre su vida. Su esposo Pere, un comerciante de telas, la hija Elena a quien adoraba, su pequeña casa junto a la plaza. Y un día, con la voz quebrada por la esperanza y la desesperación, Vera preguntó: ¿puedo volver? ¿Hay forma de regresar? Y el doctor Campos negó tristemente. El colapso fue puntual. La ventana se cerró, y aunque quisiera volver, su mundo ya no existe. Todo lo que conocía se ha ido hace siglos. Y Vera, con un nudo en la garganta, murmuró: entonces estoy sola, completamente sola en un mundo donde nadie me conoce, donde mi familia está muerta hace generaciones. Y Diego tomó su mano con firmeza, sosteniéndola como un ancla contra el vacío. No está sola. Yo estoy aquí y hay más. ¿Más qué?, preguntó ella, con la incredulidad reflejada en cada pliegue de su rostro. Y Diego sonrió apenas, con la certeza de alguien que ha visto demasiado y sabe que su misión apenas comienza. Más personas como usted, perdidas, confundidas, pensando que están locas. Yo puedo encontrarlas, puedo ayudarlas a entender para que no sufran tanto como usted sufrió. Y Vera, con un asombro que llenaba la habitación, apenas pudo susurrar: ¿harías eso por extraños? Y Diego respondió con una simple verdad que parecía contener siglos de experiencia: usted no es una extraña, es mi amiga. Y si hay más amigos perdidos en el tiempo, voy a encontrarlos todos. Si te apasiona el misterio y sientes que hay algo más allá de lo que vemos, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Aquí compartimos historias reales que le han ocurrido a personas como tú. Historias que te harán cuestionarlo todo. El doctor Campos pasó noches enteras revisando cálculos que parecían sacados de una ecuación imposible, murmurando para sí mismo mientras los números danzaban en las pantallas y en su cabeza, intentando descifrar un patrón que le permitiera anticipar cuándo y dónde los colapsos temporales se repetirían. Y tras semanas de análisis, concluyó que esos eventos ocurrían aproximadamente cada 70 años, afectando solo a un porcentaje diminuto de la población, lo que abría una puerta aterradora a la posibilidad de que cientos, quizá miles, de personas a lo largo de la historia hubieran quedado atrapadas entre épocas sin siquiera sospecharlo. Y se preguntaba, mientras ajustaba sus ecuaciones, cuántos de los relatos de locura, visiones
y desapariciones misteriosas en los archivos históricos podrían, en realidad, ser el eco de viajeros temporales accidentales que nadie comprendió. Pasaron 2 meses y justo cuando el mundo parecía empezar a acostumbrarse a la idea de que lo imposible podía suceder, comenzaron a surgir reportes que hicieron que los corazones de los científicos y periodistas se detuvieran al unísono. Un hombre vestido con ropas de la era Edo apareció en medio del Shibuya moderno en Tokio, confundido, hablando de un Japón que no existía desde hacía siglos. Una mujer con vestido medieval inglés fue hallada deambulando por las calles de Londres, señalando edificios inexistentes y gritando nombres de personas que no estaban allí. Y más casos siguieron emergiendo, desde Asia hasta Sudamérica, creando un patrón global que no podía ser ignorado, y que dejaba a la humanidad preguntándose cuántas capas de tiempo coexistían justo debajo de la superficie de su realidad, ocultas pero activas. Diego, apodado desde entonces el Niño Puente, por su capacidad única de comunicarse con quienes habían quedado atrapados entre épocas, se convirtió en un faro para estos desplazados, uniendo sus voces, sus memorias y sus historias fragmentadas con la claridad que solo alguien que aún no ha aprendido a filtrar la percepción del tiempo podía lograr. Y así, bajo su guía y con la colaboración de científicos, historiadores y psicólogos de todo el mundo, nació la Fundación Voces entre Tiempos, una organización dedicada no solo a encontrar a estos viajeros temporales, sino a darles dignidad, a explicarles que no estaban locos, que no habían fallado, y que su existencia, aunque fragmentada, todavía importaba. Y en menos de un año lograron identificar a 47 personas en 22 países, cada una con una historia tan desgarradora y maravillosa que parecía desafiar toda lógica. Vera, que había encontrado en su propia tragedia una razón para seguir adelante, se convirtió en la vocera de la Fundación, compartiendo su historia con el mundo y ayudando a otros a comprender que, aunque habían sido arrancados de sus vidas, todavía podían existir con un propósito. Y su voz, cargada de dolor y sabiduría, se convirtió en un símbolo de esperanza, inspirando a los desplazados a confiar en que alguien finalmente los escuchaba, que no estaban solos en un mundo que había olvidado cómo cuidarlos, y que tal vez, después de todo, podían encontrar paz sin importar el tiempo en que hubieran quedado atrapados. Pero los colapsos temporales no eran eventos aleatorios. A medida que Diego observaba los patrones y el Dr. Campos recopilaba datos, se hizo evidente que existían correlaciones inquietantes con fenómenos astronómicos extremos, eclipses totales, tormentas solares masivas y alineaciones planetarias que de alguna manera parecían abrir pequeñas grietas en la tela del tiempo, permitiendo que las capas se tocaran, que los viajeros cruzaran hacia adelante o hacia atrás, y que la fragilidad del universo se hiciera visible en los lugares más insospechados. Y Diego comenzó a sentir una fuerza desconocida, casi consciente, que parecía jugar con estas grietas, manipulando los colapsos como si hubiera alguien o algo observando, y decidiendo quién debía moverse y quién debía quedarse. En octubre de 2025, los cálculos del Dr. Campos se volvieron alarmantemente claros. Una alineación planetaria masiva, sin precedentes en miles de años, estaba a punto de ocurrir. Y si los colapsos respondían a estas condiciones como habían predicho, todas las grietas temporales podrían abrirse simultáneamente, liberando caos en cada rincón del mundo. Y los Hernández, junto a Diego y Vera, entendieron que debían actuar, no solo para proteger a los desplazados temporales, sino para impedir que los acontecimientos de siglos pasados y futuros colapsaran sobre el presente de manera irreversible. Siguiendo las coordenadas que Diego había detectado, llegaron a las ruinas de Torensa en Barcelona, un lugar donde las piedras parecían susurrar recuerdos de siglos pasados. Y allí, oculto entre escombros y fragmentos de memoria,
encontraron una piedra diferente, distinta a las demás, luminosa de manera casi imperceptible, que parecía latir con la energía de las capas temporales, una especie de ancla que mantenía separadas las épocas y que, según sus cálculos, había sido dañada en 1347, iniciando el primer colapso y permitiendo que Vera cruzara sin querer. Vera, comprendiendo que su destino estaba irremediablemente ligado a la piedra y al equilibrio de los tiempos, tomó una decisión que desbordaba tanto coraje como dolor. Debía tocarla junto a Diego, fusionando su existencia entre épocas y sellando las grietas para siempre. Un acto que implicaba desaparecer del mundo moderno para siempre, pero que le ofrecía la posibilidad de reunirse con su hija Elena, aguardando en la otra línea temporal. Y mientras sus manos tocaban la superficie fría y antigua de la piedra, una sensación de paz mezclada con pérdida la recorrió, preguntándose en un susurro: ¿seré suficiente para protegerlos a todos? Y Diego, con la serena certeza que solo un niño que comprende lo imposible puede tener, respondió: sí, porque tú eres el puente que nos une. 2 años más tarde, la Fundación Voces entre Tiempos había logrado ayudar a más de 200 desplazados temporales, y Diego, ya de 7 años, revisando archivos antiguos en la sede de la organización, encontró una carta, fechada en 1402, escrita por Elena, la hija de Vera, confirmando que había perdonado a su madre, que la había amado y que su memoria había sido un faro en su vida. Y mientras el niño leía las palabras, comprendió que la paz de Vera, su sacrificio y su historia habían logrado trascender los siglos, y que la misión de ayudar a los perdidos no era solo científica ni heroica, sino profundamente humana, una tarea que él llevaría consigo mientras el tiempo siguiera fluyendo, con todas sus grietas, secretos y misterios.